Hola a todos, estamos de vuelta con una nueva tanda de curiosidades, esta vez del legendario equipo del Inazuma Japón. Quédate para saber todo sobre el equipo que hizo historia. Dale like si te ha gustado, suscríbete para ver más vídeos siempre y activa la campanita para no perderte de nada. Te cuento que tengo otro proyecto que se llama Mitología Animada, en donde hablo de caricaturas, series y animes no muy recordados, por si te interesa. Sin más que agregar, empecemos. El Inazuma Japón recibe goles en todos los partidos que juega en la tercera temporada, y siempre que ganó un partido, lo hizo por un gol de diferencia. El uniforme del Inazuma Japón está inspirado en el que la selección nipona usó en el Mundial de Sudáfrica 2010. Inazuma Japón es el único combinado nacional que mostró una equipación de visitante en la serie, aunque nunca la usó oficialmente, ni siquiera cuando jugó contra equipos con un color de equipación similar. Cuando Mark jugó como líbero contra el Neo Japón, cambió su dorsal del 1 al 15, cosa que cuando Darren juega como mediocampista contra los Leones del Desierto, no cambia su dorsal, ya que está prohibido hacerlo. Digamos que nuestro protagonista lo hizo porque era un amistoso y se le permitió, aunque en el manga pasa lo mismo y en un partido oficial. Japón es el segundo combinado cuyo portero titular y suplente tienen un color de uniforme distinto. El otro equipo son los Little Giants, y bueno, como sabrás, tampoco está permitido. De los 18 jugadores oficiales que tuvo la selección, 11 son de segundo año de secundaria, 4 de primer año, 2 de tercer año y 1 de primaria. Nunca se confirmó cuáles eran los institutos a los que asistían Archer y Thor, pero este último se sabe que no asistía al Maritimes. Darren, Scotty, Archer, Jordan y Todd fueron los únicos personajes que no aportaron en algún gol que el Inazuma Japón hizo. El nombre de Toramaru Utsunomiya, Tora, significa tigre, de allí su super técnica insignia. El nombre occidental del anterior, Austin Hobbs, viene de la tira cómica de 1985 Calvin y Hobbes, creada por Bill Watterson. Hobbs es el nombre del tigre del pequeño Calvin. Shiro Fubuki a Shaun Frost siempre anotó en una super técnica combinada con otro compañero en la selección. Anotó individualmente pero en las pruebas, por ende, no cuenta. A pesar que Shaun sufrió prácticamente una fractura y se ve que aún se está rehabilitando cuando inicia el mundial, juega a partir del tercer partido como si nada, recuperándose en tiempo récord. Puede ser un agujero de guión o un guionazo. Los únicos 2 goles olímpicos que se han anotado en el anime de todas las series de Inazuma Eleven han sido 2 jugadores del primer Inazuma Japón, Nathan y Harley. Harley y Todd son los únicos defensas que no realizan una super técnica de defensa individual o combinada en la selección, al menos en la serie. El nombre de Raiden Hijikata viene de Raiden o Raijin, que es el nombre del dios del trueno en la mitología japonesa, de allí que su nombre occidental sea Thor, como el dios nórdico del trueno. A pesar que en su primera aparición en el juego de Inazuma Eleven 2 Thor es un delantero, en el Inazuma Eleven 3 es mediocampista, y en el anime, en la selección juega mayormente como defensa. Fudo o Caleb es el único jugador del Inazuma Japón que no inicia como titular en ningún partido de clasificación o del Frontier Internacional. Según Akihiro Hino, Caleb fue incluido en el Inazuma Japón por petición del staff femenino de la franquicia, a quienes les gustaba el personaje. A pesar que Hino no estaba de acuerdo al principio, terminó cediendo y aceptó con el tiempo que fue una gran decisión. El muy extraño peinado de Tobi Taka tiene una explicación, pues parece un halcón porque Taka significa halcón en japonés, de ahí que su apellido occidental, Hawkins, tenga la palabra Hawk, que también significa halcón, pero en inglés. Archer usa el dorsal 7 siendo defensa, un dorsal que es considerado siempre para jugadores de medio campo o ataque. Lo mismo pasa con Shaun, que al volver a la selección juega de defensa usando el dorsal 9, que siempre lo usará el goleador de un equipo. En el Inazuma Japón, la gran mayoría usan tacos de fútbol idénticos, excepto Mark, Jude, Axel, Darren y Austin. Lo curioso es que ninguno de los diseños de sus botines son de sus respectivos institutos. En el videojuego de Inazuma Eleven 3, al realizar el trueno bestia, el gol se le contará a Thor. En el anime y manga se lo otorgan siempre a Shaun, y así debería de ser, pues es el último en tocar el balón. Hijikata tendría que ser amonestado en todos los partidos porque está prohibido levantarse las mangas como él lo hace en el fútbol. Aunque bueno, esto es Inazuma Eleven, hay chicos que juegan con cascos o capas puestas. El Inazuma Japón es la única escuadra que recibe un gol de cabeza,
ya sea en eliminatoria o fase final. Pasó en el partido contra los Leones del Desierto de Qatar, aunque tampoco es que se vean muchos goles de cabeza en la serie. Inazuma Japón es el único equipo nacional que usa dos super tácticas durante la serie, siendo el cielo infinito y tifones gemelos. Incluso pueden llegar a ser 4 porque en los videojuegos el tiro banana y cañón de agua los cuentan como super tácticas, y 5 si tomas la contradanza ofensiva del videojuego. Las super técnicas de tipo regate son las que menos usó Japón, usando apenas 3, danza del viento, carrera relámpago y campo de fuerza. 4 si quieres incluir el regate espejismo, aunque esta se usó en las pruebas. De las 40 super técnicas que realizan los miembros del Inazuma Japón, 11 son combinadas y 29 individuales. De esas combinadas, ninguna es defensiva. Amén de sonar como meme, Xavier fue el único que marcó individualmente en las dos finales que jugó el Inazuma Japón, en la final regional contra Corea y en la final del mundial contra Costain. El jugador que más minutos disputó en el equipo es Axel, disputó todo sin ser sustituido alguna vez. El que menos disputó fue Darren, jugando en 3 partidos, y solo uno de ellos lo jugó completo. A pesar que no se menciona directamente, Hillman actúa como segundo entrenador de la selección. Incluso Travis le ofrece ser el entrenador principal contra Orfeo. En el manga, Hillman no viaja al mundial. Legalmente, Inazuma Japón debió de haber perdido el partido contra los emperadores por no tener a un entrenador presente. Hasta pudo ser sancionado por no tener el mínimo de jugadores suplentes. Pero repito, esto es Inazuma Eleven. Si contamos eliminatorias y la fase final, Japón empezó ganando en 3 partidos, contra Qatar, Corea e Italia. Para ser el Raimon o el Inazuma Japón, son muchas veces la verdad. De los 4 capitanes que han portado la cinta del Inazuma Japón, han sido de las 4 posiciones que dispone el fútbol: un portero, un defensa, un mediocampista y un delantero. Inazuma Japón tiene jugadores con dorsales más allá del número 16, Somioka tiene el 17, Hiroto el 18 y Tachimukai el 20. Otra es Little Giants, en donde Rokoko usa el 18 como delantero, que repito, no debería de hacerlo por no estar permitido cambiar de dorsal. También el Inazuma Japón es la única selección cuyo portero suplente no usa el dorsal 12, ya que Darren usa el 20. A diferencia de las demás selecciones, Japón es la única que no tiene una super técnica que haga alguna referencia o estereotipo a su cultura. Tiene temáticas del espacio exterior, pingüinos, fuego y demás, pero alguna que haga referencia netamente a Japón, no creo. Según Akihiro Hino, a pesar que muchos critican la inclusión de Todd en la selección, él es parte porque su dupla con Jack representaban el verdadero espíritu de crecimiento y compañerismo de Inazuma Eleven. No se especifica si Kurimatsu cuenta como campeón mundial, porque lo retiran del equipo en medio del torneo, pero sí tendría que contar porque disputó minutos en el torneo. Pero como repito, esto es Inazuma Eleven, quién sabe. Sanford y Nathan son los únicos jugadores del Inazuma Japón que nunca jugaron en sus posiciones originales. Sanford sigue siendo calificado como delantero y jugó siempre de mediocampista. Y el Trapito jugó siempre de mediocampista también, a pesar que sigue siendo clasificado como defensa. El Inazuma Japón en el manga tiene 2 descartes más que en la serie, Paul Peabody y Peter Drent. De estos, solo Paul entró al equipo posteriormente como gerente. En el Inazuma Eleven 3, el Inazuma Japón se refuerza con un personaje extra, Diren Ederi. Tal vez este no es muy recordado por no tener el impacto que tuvo, por ejemplo, Conwell. Según Akihiro Hino, tenía planeado que Travis no dirigiera el partido contra Corea, pero le gustó tanto como quedó la personalidad y astucia del personaje que reescribió la historia para hacerlo fundamental en el cambio de actitud de Mark y Caleb. No se sabe exactamente la edad del entrenador Travis, pero se puede asumir que aproximadamente tiene unos 35 años, a máximo 40. Pues si una persona en Japón quiere adoptar a un niño menor de 6 años, debe tener mínimo 25 años. Recordemos que estuvo suspendido 10 años y fue en ese lapso que conoció a Kami. Camellia Travis en japonés se llama Fuyuka Kudo, llamada Fuyupe por Endo. Fuyo significa invierno, así que completaría las referencias de los nombres de las gerentes con las estaciones del año. Algo que no sé por qué se da, pero Inazuma Japón es junto a Orfeo las únicas 2 selecciones cuya equipación tiene sus respectivos escudos, las demás no lo tienen. Como un dato extra, en el manga, el Inazuma Japón no pierde ningún partido,
los gana a todos, incluso contra Argentina, y omiten 2 partidos como lo son contra los Rey de Brasil y el Unicorn de Estados Unidos. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olvides apoyar el vídeo, que eso me sirve de mucho. Nos vemos en la próxima.